Amén. Dios le bendiga, hermanos, amigos que nos está escuchando desde sus casas. Este es un día especial, este es un día de gozo. Sí, de gozo, aunque nos encontramos rodeados de mala noticia, es un día de celebración porque Cristo resucitó. Un día como hoy surgió el evento más importante de la historia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en el día de hoy por qué el cristiano tiene que estar en gozo. Acompáñenme por favor a Juan 16. Vamos a estar en Juan 16, desde el versículo 16 al versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Todavía un poco y no me veréis. Cristo hablando. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Versículo 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, versículo 21, cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Señor, nosotros te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque tu palabra es bálsamo. Tu palabra, oh Dios mío, nos instruye. Tu palabra, oh Dios, nos muestra el camino correcto. Padre, que en este día, en este momento, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, que seas tú glorificado, que Cristo sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, mis amados amigos que nos están escuchando, nuestro Señor Jesús, para ponernos un poco en contexto, nuestro Señor Jesús está hablando a sus discípulos. Es un discurso que comienza en el capítulo 15. Y Él le comienza a hablar a sus discípulos acerca de eventos futuros que le iban a pasar. Él los estaba preparando respecto a eventos futuros inmediatos que le iban a pasar a los discípulos. Y podemos ver en el capítulo 15, que es cuando comienza el discurso, por ejemplo, en el versículo 18 al 20, que Él le dice: el mundo os aborrecerá. En el capítulo 16, versículo 1 dice: ustedes sufrirán tribulación. Y en el versículo, a partir del versículo 16, del capítulo 16, que ese es el que estamos viendo en esta mañana, les habla a ellos acerca de la inminente separación física de Cristo de sus discípulos. Entonces, en esta mañana vamos a ver dos puntos que hemos visto ahora en este texto. El primer punto que vamos a ver es la tristeza temporal del creyente. Y el segundo punto es el gozo perpetuo del creyente. Así que vamos a iniciar. Versículo 20. Acompáñenme en el versículo 20 leyendo. Dice así Cristo: de cierto os digo, que vosotros lloraréis
y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Los discípulos iban a atravesar la hora más oscura de su vida, iban a estar separados de su líder, aquel en el cual ellos se sentían seguros. Su esperanza de la restitución del reino de Israel se esfumaría. Ellos verían, ellos se lamentarían y llorarían porque verían a su líder, a su Señor, siendo entregado a los principales líderes de Israel, a la autoridad romana. Ellos iban a ver a Cristo siendo golpeado, siendo vituperado. Ellos iban a ver a Cristo siendo traspasado. Ellos iban a ver a su Mesías colgado en una cruz. Ellos iban a ver a su Mesías eventualmente después muerto, sepultado en una tumba. Ellos iban a llorar. Ellos iban a lamentarse. Y Cristo los está preparando para ese evento, para que a ellos no le tome por sorpresa, porque ellos tenían que entender que Dios estaba en control de todo lo que estaba pasando, de todo lo que iba a pasar a Cristo. Ellos debían de seguir creyendo en Dios, confiando en Dios. Ellos debían de recordar lo que Cristo les había dicho. En el proceso de que Cristo es tomado por los judíos, por los líderes judíos, en el proceso en que Cristo es enjuiciado, en ese proceso ellos debían de recordar lo que Cristo le había dicho a ellos. Ellos debían de recordar. Y hermanos, para nosotros ya Cristo ha hablado. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Hermanos, en medio de la dificultad es donde más debemos de incrementar, es donde más debemos de recordar lo que Dios nos ha dicho en su palabra. En los momentos de dificultad debemos de incrementar nuestra comunión con Dios. Parafraseando a un siervo de Dios que decía, por cada noticia que tú veas, ve 10 veces más a Cristo, ve 10 veces más su palabra, lo que Él te ha dicho. Porque si vemos solamente noticia, separado de lo que ya Dios ha dicho en su palabra, lo que vamos a experimentar es angustia, es desánimo, es frustración. Así que es muy cierto lo que Él dice. Por cada noticia que veamos 10 veces más su palabra. En momentos de dificultad tenemos que escuchar lo que ya Cristo ha hablado a nosotros, a sus discípulos. Vamos a la palabra de Dios en medio de las dificultades. Porque hay textos en la palabra de Dios, hay textos en la Biblia que están codificados, están velados a simple vista. Y ellos se decodifican, ellos se muestran en la medida en que estamos en comunión con Dios. Y aparecen esos lingotes de oro que nos dan fortaleza en medio de las dificultades, que nos hacen experimentar paz y seguridad, que nos hacen experimentar gozo a pesar del sufrimiento, a pesar de la tribulación. Entonces, mis amados hermanos, Cristo le dice a los discípulos, ustedes van a llorar y se van a lamentar, pero es un sufrimiento momentáneo. Él sigue diciendo en el versículo 20, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Se convertirá en gozo. Para el que cree en Cristo, para aquel que ha depositado su vida en Cristo, para aquel que ha confiado en Cristo,
que se ha rendido al señorío de Cristo, cualquier sufrimiento es momentáneo en comparación con la eternidad. En medio de la aflicción, en medio del lamento, vayamos y escuchemos lo que Cristo nos ha dicho. Porque así como Cristo estuvo indicándole a los discípulos lo que le iba a pasar, para que ellos entendieran claramente, estoy en control. Estoy en control. La tristeza del creyente es momentánea. El gozo del creyente es perpetuo. Acompáñeme por favor, ahí mismo en el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, hablando de la resurrección, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, ¿hemos perdido nuestro gozo? Hermanos, ¿qué yo he hecho? ¿Qué hemos hecho la fuente de nuestro gozo? En estos momentos de malas noticias, rodeados de malas noticias, es donde debemos de ver nuestro corazón para ver dónde está la fuente de mi gozo. Dijo A.W. Tozer que nuestro gozo no dependa de nada que dependa del tiempo. El gozo del creyente debería estar conectado con lo que Cristo ha obtenido por nosotros. Por eso Barnes, en su comentario respecto a esto que Cristo le está diciendo, de que ellos tendrían un gozo que nadie se los quitaría, él dice: ninguna persecución o juicio fue capaz de sacudir su fe. Y así, en medio de sus aflicciones, tenían una fuente inquebrantable de alegría. Hermanos, si algo impactó, si algo cambió la vida de los discípulos, fue la resurrección de Cristo. Es lo que vemos en Hechos 4, por ejemplo, en el versículo 23, cómo ellos iban proclamando que el Mesías resucitó, que el Mesías venció. Hermanos, hay victoria, porque Cristo resucitó. Su resurrección nos asegura victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, victoria sobre el mundo, victoria sobre Satanás. Que el Señor lo reprenda. Hermanos, tenemos que estar gozosos. Esto es un tiempo donde la iglesia de Dios se debe de diferenciar en medio de malas noticias, demostrar el gozo que Cristo da. Nosotros debemos estar gozosos. Hoy, un día como hoy, estamos gozosos porque Cristo resucitó. Porque es después de la resurrección que Cristo va y les dice a sus discípulos, le va y le dice a una mujer: oye, ve a los discípulos y diles, ahí en Juan 20:17, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Hermanos, justamente después de la resurrección de Cristo, ahora sí, los pecadores, por confiar en Cristo, son declarados hijos de Dios. Y Dios es mi Dios, su Dios. Hermanos, en medio de esta situación, Él es tu Padre, Él es tu Dios, Él está obrando, como dice la canción. En algunos trayendo disciplinas, en otros refinando más su fe. Lo cierto es que estamos en las manos de nuestro Padre, de nuestro Dios. No estamos en las manos de un Dios que quiere acabar con nosotros, no. Si sientes que estás siendo disciplinado en todo este
todo esto que está, todo esto del coronavirus, gózate, porque Dios a quien ama disciplina. Si sientes que está siendo probada tu fe, gocémonos, gózate, porque al final vas a crecer más conforme a la imagen de Cristo. Es lo que dice Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al 3. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce más conforme a Cristo. Nuestra principal necesidad es parecernos a Cristo. Y Dios sabe eso. Y Dios sabe eso. Hermanos, gocémonos en la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo es mi resurrección. Es tu resurrección que has confiado en Cristo. Acompáñame por favor a 1 Corintios 15. Versículo 17 al 20. 1 Corintios 15 del 17 al 20 dice así: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Hermanos, nuestros pecados han sido perdonados y lo que nos asegura eso es la resurrección de Cristo. Es lo que dice el versículo 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí ha resucitado de los muertos. Hermanos, si solo somos cristianos en esta vida para que nos vaya bien, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Amado, usted y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nosotros vamos hacia la ciudad de Dios. Y la resurrección ha asegurado el vuelo inminente de su pueblo. Por eso debemos de estar gozosos. Por eso nuestro gozo debe de depender de lo que Cristo ha obtenido por nosotros. Y la resurrección es el sello. Por eso Cristo dice a sus discípulos: oye, ustedes me volverán a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie quitará vuestro gozo. Amigo, la resurrección de Cristo nos da la autoridad y la seguridad de que si te arrepientes de tus pecados, si vienes a Cristo y crees en lo que Él hizo en una cruz, tus pecados son perdonados. Y Él te declara hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y por lo tanto disfruta del cuidado especial de Dios hacia sus hijos. Amigo, ¿tienes temor del coronavirus? ¿Tienes temor de tu situación financiera? Déjame decirte que debes de tener un mayor temor. Cristo dijo: temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Pero tú sabes qué, mi amigo, la resurrección de Cristo nos asegura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Iglesia, tristeza temporal, gozo perpetuo. Hay victoria, hay victoria, hay victoria porque Cristo resucitó. Que el Señor te bendiga.